Hola, buenas a todos. Hoy les quería comentar una cosa entre col y col lechuga, como decimos, ¿no? Lo que le quiero comentar hoy es sobre estos misiles hipersónicos, ¿no? Y qué es realmente lo que asusta de estas armas hipersónicas, ¿no? Lo primero, obviamente, es la velocidad que desarrollan. Tienen una velocidad eh, que puede, en un rango de 5 a 20 o incluso 25 veces, se dice también, superior al sonido. Esto es una velocidad descomunal, tratándose de un objeto macroscópico. Entonces aquí es donde está la cosa. Es muy difícil mover a esa velocidad de objetos macroscópicos, sobre todo cuando tienen una masa muy grande, ¿no? Pero el asunto es que sí, que alcanzan una velocidad tremenda. Los rusos hoy por hoy están posicionados como el número uno en el desarrollo de estas armas hipersónicas. Y lo que más asusta no es la precisión de estas armas y su velocidad, sino algo que Putin dijo que a mí se me ha quedado en la memoria y yo me pregunto, bueno, ¿qué puede ser, no? Porque dijo que estaban, antes de la guerra, estoy hablando, estaban desarrollando unos nuevos armamentos basados unos armamentos, no, basados en nuevos principios físicos. Y yo dije, bueno, ¿y eso qué cosa es? Porque para poder hacer eso tienen que tener un desarrollo, claro, los rusos lo tienen, ¿no? Un desarrollo de la física, ellos han tenido muy buenos físicos, ¿no? Obviamente, y científicos y todo. Ustedes saben cómo es Rusia, ¿no? Tiene una cultura en el carajo no sé, en la rama de las ciencias y todo, pues ellos están muy bien, o sea, teóricamente siempre estuvieron bien, desde el punto de vista teórico, ¿no? Entonces, pero esto de nuevo principio físico llama realmente la atención porque ya son palabras mayores, o sea, no se trata de tener armas sofisticadas, sino basadas en nuevos principios físicos. Pero ¿cuáles son esos principios? Entonces yo me puse a pensar y dije, ¿pero qué será? Lo único que yo puedo decir es que relacionado con esto es basándome en los tipos de trayectorias. De todo el secreto de un misil está no solamente en la velocidad, sino en la trayectoria. ¿Cuál es? En el caso de los misiles hipersónicos, su trayectoria es errática y eso ellos vuelan a baja velocidad con una velocidad tremenda y la trayectoria al ser errática porque lo hace muy difícil para los sistemas de defensa, ¿no? Para los radares que puedan ser detectables, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bien complicado por ese lado, ¿no? Claro, también hay otro tipo de armas que no son estas, que son estas armas de energía dirigida que están pensadas en otros códigos, con otra lógica, ¿no? Y también son bien sofisticadas. Y si esas ramas están en desarrollo y me parece que si eso se lograra llevar a un punto en que los misiles hipersónicos pudieran ser destruidos con cierta facilidad, vamos a decir así. Pero bueno, eso saben los que se dedican a eso, sabrán de eso. El asunto es que hablando de los tipos de trayectorias, que estas trayectorias son erráticas, los misiles son dirigidos, pero tienen trayectoria errática para los sistemas de radar. Y entonces yo conozco que en la física nosotros podemos hablar de tres tipos de trayectoria. Yo esto lo estudié hace mucho tiempo y lo tengo publicado en un libro por allá por el año 2000. Y entonces yo hablo de los tres tipos de trayectoria. Hay una trayectoria que es la trayectoria clásica, la trayectoria de un macrocuerpo en movimiento, es lo más simple del mundo, ¿no? Esto mismo, por ejemplo, supongan que esto sea un misil y esto viaja así, ¿no? O una guagua, una pelota, cualquier cosa se mueve siguiendo una trayectoria en la cual nosotros podemos determinar con exactitud la posición y la velocidad de ese cuerpo en movimiento en el momento que querramos, ¿no? Esas son las trayectorias clásicas que son completamente predecibles y su determinación es exacta. Podemos conocer simultáneamente, y esta palabra es clave, simultáneamente la posición y la velocidad del cuerpo en movimiento. Bueno, en este caso lo que tenemos es un misil, ¿no? Eso es lo que dice la física, pero el problema es que no es tan exacto. Entonces esas serían las trayectorias clásicas. Sucede que la mecánica cuántica descubrió un principio que nosotros conocemos como el principio de incertidumbre de Heisenberg o principio de indeterminación o principio de Heisenberg,
que plantea que no es posible determinar con exactitud, de manera simultánea, la posición y la velocidad de una partícula. Esto quiere decir que cuando nosotros tenemos significados exactos para la velocidad de la partícula, pues no tenemos posibilidad de decir en qué lugar exacto se encuentra la partícula. Se nos privan los significados de la posición. Y por el contrario, si nosotros hacemos unos experimentos que nos lleven a determinar con exactitud la posición de la partícula, pues entonces la posibilidad de determinar su velocidad sencillamente se hace cero. No hay manera de determinar su velocidad. O sea que tenemos que estos valores de posición y velocidad que la física clásica creía que se daban simultáneamente, pues en el caso de la mecánica cuántica las partículas subatómicas no funcionan. Y por lo tanto aquí hablamos podemos hablar de otro tipo de trayectoria basándonos en el principio de incertidumbre de Heisenberg. O sea, no solamente dejar el principio formulado, sino pensar, ir más allá de eso y darnos cuenta que entonces estamos hablando de otro tipo de trayectoria. Por eso en la física se plantea a veces que las partículas cuánticas carecen de trayectoria. ¿Por qué carecen de trayectoria? Porque no tienen trayectoria en el sentido físico que tienen, o sea, en el sentido de las trayectorias clásicas. Eso no existe en la mecánica cuántica. Si usted sabe dónde está la partícula situada, para hablárselo de manera más gráfica, aunque algo vulgar, ¿no? Pues entonces usted no sabe, no puede determinar la velocidad de la partícula, no sabe la velocidad que la partícula tiene. Y igualmente, si sabe o está en condiciones de determinar la velocidad de la partícula, pues no puede asegurar con exactitud en qué lugar del espacio, cuál es la posición, las coordenadas de esa partícula, las coordenadas espaciales, quiero decir. O sea que tiene una cosa o tiene la otra. Esos dos valores de posición y velocidad no se dan de manera simultánea. Fíjense ustedes. Esto quiere decir que estamos hablando de otro tipo de trayectoria, pero ¿cómo entenderla? ¿No? Bueno, vamos a pensar que en las trayectorias clásicas los cuerpos están simultáneamente en el espacio y en el tiempo, pero esto no es más que vamos a decirlo así para que lo vean más claramente, esto no es más que una especie de ilusión, es casi una foto. Usted está sustituyendo con una foto la realidad, pero la realidad no es así. Entonces, en la mecánica cuántica sucede que no pueden estar simultáneamente en espacio y tiempo, es lo que nos están diciendo eso. Si nosotros no podemos determinar con exactitud, de manera simultánea, la velocidad y la posición de una partícula cuántica, de una partícula en movimiento, pues, obviamente subatómica, pues esto quiere decir que no podemos situar simultáneamente en tiempo y espacio esa partícula. Esa partícula no estaría simultáneamente en espacio y tiempo, puesto que ambos se excluirían el uno al otro, ¿verdad? El impulso de la partícula está más ligado al cuadro energético. O sea, en física se habla de un cuadro impulso energético, que es como el otro lado del cuadro espacio-temporal. Aquí la palabra temporal sobra. La mecánica cuántica, como ninguna otra, sabe qué cosa es el tiempo. Ese es el gran problema que tiene la ciencia, e incluso la filosofía también. Nadie sabe qué es el tiempo y seguimos sin saber qué cosa es. Entonces, cuando se habla de cuadro espacio-temporal, cuando se habla de descripciones espacio-temporal, señores, están hablando de descripciones espaciales exclusivamente. Olvídense el tiempo, que nadie sabe lo que es. No usen esa palabra, y los físicos la usan. Ellos mismos no saben lo que es el tiempo, como no lo sabe la gente común, ¿verdad? Y entonces sigue la costumbre de usar una descripción espacio-temporal. En realidad la descripción es espacial exclusivamente. ¿Por qué? Porque el tiempo no está del lado del espacio. Lo que sucede aquí es justamente que el tiempo está del lado de la energía. Entonces, espacio y tiempo son lo que nos está diciendo el principio de Heisenberg es, olvídense posición y velocidad, e impulso y energía, que pasaría lo mismo. Lo que nos está diciendo es que el espacio y el tiempo no se dan de forma simultánea. Y entonces, a cargo del tiempo, de la mano del tiempo va la descripción impulso energética, y de la mano del espacio va la descripción espacial, que incorrectamente se describe como espacio temporal. No, eso es espacio nada más. Es el juego del espacio y el tiempo que no se dan de forma simultánea, lo que hace posible las relaciones de indeterminación de Heisenberg, ¿no?
Pero eso no lo sabemos nosotros hasta que no llegue la mecánica cuántica. Y todavía hoy hay muchos que no lo saben. Ahora, el experimento... Quiere decir que estamos hablando de una trayectoria bien diferente a la ilusoria trayectoria de la física clásica, ¿verdad? Donde en cada momento de tiempo el cuerpo ocupa una posición determinada en el espacio y simultáneamente podemos describirlo así. Eso no es posible en la mecánica cuántica con las partículas, disculpen, con las partículas elementales, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ahora, ¿sucede igual con los cuerpos macroscópicos? Claro que sí. Por eso yo le digo que las trayectorias clásicas, eso de la balística, de la física clásica, de tiene una bala de cañón y todo eso que se predice, sí, son completamente predecibles, pero no por lo que nosotros pensamos, por otras razones. Pero allí también se cumple el hecho de que si yo puedo determinar con exactitud la velocidad de esa bala de cañón del tiempo de los españoles, haciendo una parábola, pues tampoco puedo decir en qué lugar exacto se encuentra situada esa bala. O sea, el principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de indeterminación, rige también para los fenómenos macroscópicos. Claro, eso nos dimos cuenta después. Pensábamos que era una particularidad de los fenómenos cuánticos, que eran así y se comportaban de esa manera rara, pero no. Resulta que los objetos macroscópicos, objetos de gran masa, pues también están sometidos a este principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, pensamos en qué nos dice el famoso experimento cuántico de la doble rendija, entonces ya ahí, a la hora de entender lo que no se entiende de ese experimento, que no se entiende absolutamente nada de lo que pasa ahí, la física no tiene capacidad para explicar eso lo sabemos, no es un secreto. Pues este experimento que encierra en sí todo el secreto de la mecánica cuántica, pues lo que sucede aquí es sencillamente que cuando nosotros determinamos la posición de una partícula con exactitud, es por la única razón de que esa partícula se hace un sólido. Hasta el momento en que nosotros interactuamos con ella y podemos determinar la posición de la partícula, esa partícula existe en un estado de probabilidad cuántica. Quiere decir que no es un sólido, que tiene la misma probabilidad de encontrarse en una región o un volumen espacial. En cualquier parte de ese volumen, de esa región, la partícula podría aparecer como un sólido, ¿ok? Mediante una manifestación puntual. Eso solamente lo hacemos cuando tratamos de medirla, interactuar con ella, pero mediante un detector. Pero sin el detector, eso no pasaría. Ella existe a la manera de estado de probabilidad cuántica, cosa que yo llamo ondas de tiempo. O sea, la partícula existe como onda y justamente como una onda tempórea, ¿verdad? Entonces, cuando se interactúa con ella mediante el detector, es que la partícula cobra coordenadas. Hasta cierto punto la partícula se geometriza, ¿entienden? Deviene un sólido esa partícula. Pero esto quiere decir que el concepto de trayectoria es más complicado todavía. Por lo tanto, sobre la base de los resultados del experimento cuántico de la doble rendija, nosotros podemos hablar de trayectorias ultracuánticas. Así que yo en mi libro lo que digo es que existen en la física tres tipos de trayectoria. Esto piensen ahora en los misiles, ¿verdad? La trayectoria clásica, que es hasta cierto punto ilusoria, en el sentido que uno cree, la física esta newtoniana y hasta la de Einstein, vivieron bajo la ilusión de que durante el movimiento un misil, un cuerpo, un movimiento, se le puede determinar simultáneamente los significados de la posición y la velocidad. Eso no es cierto. Eso en un cuerpo macroscópico también aplica. Entonces, para la mecánica cuántica, en el mundo subatómico, para las partículas elementales, obviamente sí todo el mundo reconoce que funciona el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque para eso se hizo ese principio. Pero ese principio nos está diciendo que en el caso de las partículas elementales es imposible determinar simultáneamente la posición y la velocidad de la partícula, como pensábamos que sucedía en la mecánica cuántica. Ahora solo tenemos que entendernos que aquel tipo de trayectoria clásica es hasta cierto punto una idealización. O sea, existen estas trayectorias, pero son idealizaciones. Entonces, lo que sí está claro es que las trayectorias que derivan
o que pueda, o trayectorias ya entre comillas, ¿verdad? Porque no son como aquellas, las trayectorias que puedan derivar, o ese nuevo concepto de trayectoria que pueda derivar del principio de incertidumbre de Heisenberg aplica tanto para el mundo macroscópico como para el mundo microscópico. Entonces, además de eso tenemos ya entonces las trayectorias ultracuánticas, ya no las cuánticas, sino las ultracuánticas, que yo las relaciono con los resultados obviamente, no ya del principio de incertidumbre de Heisenberg, sino con los resultados del experimento de la doble rendija, el experimento cuántico de la doble rendija. En todos los casos que tenemos, señores, lo que les dije al principio, es que el espacio y el tiempo, esto es lo que sostiene, lo que alimenta, lo que hace posible estas relaciones matemáticas, ¿verdad? Como la de Heisenberg y como lo que pasa en la mecánica cuántica. O sea, matemáticamente lo describimos así, pero físicamente lo que sucede es que el espacio y el tiempo no se dan de forma simultánea. Si usted está en el espacio, es porque el tiempo de su movimiento sencillamente es de cero. Para que ese tiempo empiece a contar, usted tiene que moverse, obviamente. Pero si usted empieza a moverse y ya yo empiezo a registrar su tiempo, vamos a ponerlo así para que lo vean de esa forma bien sencillita. Entonces yo no puedo decir que usted está situado con exactitud en este lugar, en el otro lugar, porque usted se está moviendo, usted no está quieto. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto más o menos es lo que pasa. Una partícula está determinada tempóricamente, existe como una onda temporia, y esa partícula, lo que lo vemos desde el lado de nosotros, cuando nosotros colocamos un detector, pues esa partícula sencillamente cobra geometría, se deviene un sólido, algo que no era más que una onda de probabilidad, entiéndase, una onda temporia en mis términos, para darle sentido físico a esto, porque si no, no lo tendría como onda de probabilidad, eso no es física. Entonces, deviene entonces un sólido mediante una manifestación puntual. Ahí cobra geometría y cobra coordenada también. Podemos decir, la partícula está aquí, pero esa partícula sencillamente la onda ha colapsado, o la superposición de onda en la función de onda de la mecánica cuántica, colapsa todos esos estados de superposición, y pues lo que tenemos entonces es un sólido en el cual nosotros le podemos detectar la posición, pero no ya la velocidad, obviamente. No ya la velocidad, no ya su estado ondulatorio, sino como una partícula, como un sólido en el espacio. Entonces, ¿quién permite ese juego? Es el mismo espacio y tiempo, que no son ni el espacio y tiempo de Newton. Ahora estos conceptos están relacionados con la trayectoria de nuevo, con los tres tipos. No son ni el espacio y el tiempo de Newton como estantes donde la materia se encuentra distribuida. Nosotros podemos, por eso decíamos, el cuerpo está en el espacio y está en el tiempo, como si todavía arrastramos eso, como si fueran estantes en los cuales está distribuida la materia. No, es un error, es un error. El espacio y el tiempo no son, en primer lugar, no son estantes y no se dan de forma simultánea, se excluyen el uno al otro. Ahora, el movimiento es justamente el proceso de transición del espacio al tiempo y el tiempo al espacio. La única manera en que podemos tenerlos juntos es transitando en ese proceso continuo de transición del uno al otro, porque ellos simultáneamente y así quietos no los vamos a tener nunca. Entonces, esto es lo que explica que puedan existir las trayectorias ultracuánticas, que ya son procesos de materialización, procesos de geometrización, si lo quieren, de la partícula, procesos mediante la cual algo que está existiendo, entiéndanlo así, en el tiempo, y esta es la parte buena que tiene esto, se materializa y pasa a existir en el espacio. Entre comillas, recuerden que no son lugares, sino que al materializarse es que cobra esa dimensión espacial, porque son relaciones entre cuerpos que hay ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la parte más interesante, que la materia pudiera estar desmaterializada, desgeometrizada en el espacio, y esto es lo que llamamos sencillamente ondas de probabilidad, que serían ondas tempóreas. Esos son principios físicos que sí serían verdaderamente nuevos. Y esto le pone los pelos de punta a cualquiera, porque nosotros estamos constantemente transitando del espacio al tiempo y el tiempo al espacio. Por eso hablamos de que podemos decir que una onda vibratoria, de acuerdo a la teoría, a la teoría de cuerdas,
las cosas están compuestas, lo más elemental que hay en el mundo son una especie de bucles vibratorios, son como unas cuerdas que están vibrando constantemente, ya no son partículas. Pero es que nosotros somos esas cuerdas, nosotros no nos damos cuenta, no lo percibimos, pero estamos constantemente vibrando del espacio al tiempo y del tiempo al espacio. Si se lograra interactuar con cosas que están solamente temporariamente determinadas, se podría cambiar lo que se va a geometrizar, lo que se va a presentar después como cuerpo material, hasta cierto punto. Y eso sí sería un verdadero descubrimiento. Poder interactuar, poder manipular la materia cuando es energía, dicho de otra manera. O sea, cuando las cosas, como nosotros también, estamos en el tiempo y no en el espacio. Solo que lo vemos así porque estamos constantemente vibrando de un lado para el otro. Y entonces siempre nos vamos a ver en el espacio, vamos a ver la estabilidad y la permanencia de las cosas, pero las cosas están y no están, en el sentido que están del tiempo al espacio y del espacio al tiempo. Ese es el verdadero estado de las cosas. Y si se pudiera, desde el punto de vista espacial no hay problema ninguno, porque es esto, pero cuando están indeterminadas espacialmente, lo que quiere decir temporariamente determinada, para el que no entienda nada de esto, están en el tiempo, existiendo en el tiempo, metidas en el tiempo, en la nada, y van de la nada al algo y del algo a la nada. Cuando están ahí en la nada, que no son nada, entiéndanlo así, claro que también la explicación. Estamos hablando de ondas de probabilidad, ¿verdad? Probabilidad de localización, de que la partícula cobre geometría. Cuando están así solamente como ondas de probabilidad, ¿no? Entonces, eso sería sumamente interesante porque así, sí, no sé hasta dónde llegaría la ciencia acerca de las trayectorias, ¿no? Y tampoco sé a qué Putin se refería cuando decía que estaban desarrollando armas basadas en nuevos principios físicos. Yo sí puedo decir que existen tres tipos de trayectorias, que la trayectoria de los misiles balísticos son erráticas y que pudieran ser mucho más erráticas, hasta incluso indeterminables, pero ahí chocaríamos con la frontera entre el macro y el micromundo. Eso lo pueden hacer las partículas, pero no los cuerpos macroscópicos. Bueno, habría que ver, porque ya sabemos que ellos también lo hacen, ¿eh? Miren, por ejemplo, aquí, ¿ven esto? Esto es un cuerpo macroscópico. Yo quiero detectar, yo puedo decir dónde está situado. ¿Por qué? Porque está en reposo. Aquí hay determinación espacial. Está exactamente aquí, en este lugar, tiene estas coordenadas. Pero puede perderla. ¿Cómo las pierde? ¿Cómo se dematerializa? Miren. Ya ven, ya se desapareció el cuerpo, está desmaterializado. Existe como posibilidad, ¿verdad? Como probabilidad de localización. Exactamente de acuerdo a los principios cuánticos, lo podemos escribir así. Pero lo que sí es cierto es que simultáneamente no podemos determinar la velocidad y la posición del cuerpo. Aquí tenemos la velocidad, pero miren la posición, cómo se nos hace borrosa, ¿verdad? Mírenlo ahí, cómo se hace borrosa. No podemos determinarla. Queremos determinar la posición, tenemos que detener el movimiento del cuerpo. Aquí tenemos otra vez su posición, su geometría, su propiedad geométrica. Es un sólido, pero aquí deja de ser un sólido. Y es una especie de nube de probabilidad, ¿verdad? O sea que esos principios aplican también a los cuerpos macroscópicos y por tanto aplican también a los misiles y a los cohetes. Habría que ver qué hay detrás de todo esto. Aquí los dejo, no sin antes revelarle otro de los misterios. Esas letras que llevan los tanques rusos, una Z, ¿verdad? Y se ha desarrollado la imaginación acerca de qué significan esas letras y hasta la gente en Rusia no las entiende. Yo les puedo decir una cosa, esos tanques, yo lo he visto en los vídeos, algunos llevan la letra Z, pero otros no llevan la letra Z, llevan una V. Entonces, dejemos de estar inventándonos cosas y fantaseando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted quiere decir occidente, la dirección occidental, o sea, yo voy a invadir por el occidente. En ruso, occidente se dice zapad y eso se escribe con Z. Pero si va por ejemplo, digamos a invadir, ¿no? A invadir por por el occidente sería el oeste, zapad. Si va a invadir por el este, o si usted se está planteando en un mapa militar la dirección este, pues en ruso eso se dice Vostok y se escribe con V. ¿Entiende? Igual que tienen norte, sur, este y oeste. Estas dos direcciones, este
o sea, oeste y este, son en ruso. Empiezan con la letra Z, la oeste, el oeste, y el este con la letra V, de Vostok. O sea, Zapad, Vostok. Entonces, tiene mucho más lógica que son unidades que o traen esa dirección o van a esa dirección y las definen o bien con la V o bien con la Z, ¿no? De este y oeste. No creo que haya otro misterio ahí detrás de esas letras. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Si les sirvió de algo este vídeo, pues por favor denme el like. No lo vean así de forma pasiva, ¿no? Sino interactúen conmigo y denme un like. Que esto sirve para que yo pueda llegar a más suscriptores, ¿verdad? A más gente, que me vean más gente. Entonces, nada, eso ya queda por cada uno de ustedes. Si les gustó, les dijo algo, me dan el like y compartan el vídeo, por favor. Y el que no esté suscrito, pues que se suscriba. Nos vemos en otro vídeo.